Entonces empecemos por Francis. ¿Qué pasó con Francis? Y su tema de la Pues, eutanasia. pues, Claudia, ¿qué te digo? ¿Qué te dijera? ¿Qué te dijera? Bueno, la verdad, yo, pues no sé, es que no me fluye. Oh, Entonces, que de eso sí es un verdadero drama. Hiciste varios sí, no intentos. sé. Ok. No, en realidad lo intenté, pero es que no sabía cómo, o no sé si es que todavía tengo confusión del tema, porque es como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, Ajá. pero trato de hacerlo y me sale es una frase, no como un párrafo introductorio, ¿sí? Ujú. Entonces, no sé, creo que aún sigo confundida con el tema. Ok, vamos a hacer un barrido general de cómo está la cosa y después vamos caso por caso. Vale. Entonces, Tatiana, cuéntame qué pasó. ¿Cómo cuidarse o más bien hacer concientización frente al coronavirus? Sí, pues no sé si me quedaría bien, pero pues también como hice el párrafo y pues qué sería el coronavirus, quién, las personas, cómo el concientizarse, cuándo, el ya, porque lo estamos viviendo ahora, y el dónde pues sería como tal en todo el mundo porque es una pandemia mundial. Una pandemia El mundial. escrito me quedó algo así como, hay muchas personas que no se concientizan sobre la gravedad del coronavirus que vivimos actualmente en el mundo. Ese sería como tal el primer párrafo, pero no sé si añadirle algo más o así está como viene el primer párrafo. Por ejemplo, yo Eso fue lo que empezaría, entendí. hasta ahí entraría diferente, ¿sí? O entraría con una frase contundente. El mundo vive una pandemia mundial. Y de ahí en adelante, ráquete que ahí fluye todo. Entonces, sí lo escribiste, pero entonces ahora vamos a ver qué situaciones genera tu texto como para irlo escuchando poco a poco. Entonces vamos a darle la oportunidad a Sonia que nos comparta su texto, el cuidado de las mascotas. Bueno, profe, la verdad yo no le hice muchas modificaciones, digamos que como con el mío habíamos hecho el ejemplo, lo que Sí, hice fue cambiar un poco el encabezado para introducir el quién, que era lo que nos hacía falta cuando hicimos la revisión. espérame, para la burra ahí un minuto. Cuando tú Ah, dices ok. el encabezado, ¿te refieres al titular No, o a la perdóname, o frase el inicial? inicio. Sí, Ah, a la frase la inicial. frase de inicio, correcto. Ok. Sí. ¿Estaría mal si me refiero a la frase de inicio como encabezado? Sí. Ok. Es que, a ver, académicamente a los títulos se les llama encabezados, ¿sí? Ok. A nivel de prensa nosotros los llamamos titular o el título, pero para nosotros en lenguaje técnico se llama titular. Ok. Entonces, aquí ya sabemos que entonces no hiciste muchas modificaciones, Listo. pero ahora lo vamos a mirar en esencia como Ok. perfecto. Listo. Jonathan, Entonces lo eh, voy a leer. Ah, bueno, ¿no lo leo? ahora, Ah, vamos a ok. ver. Empezamos con la fiesta aquí. No había tenido yo demoras en internet y ahora sí. Jonathan, ¿cómo estás? Entonces, tú habías elegido el tema de los videojuegos. Activa tu micrófono porque estás mudo. No se dio cuenta que está mudo. Jonathan, Tienes apagado el micrófono. tienes apagado tu micro y no te escuchamos. Estás fuera Sí, del sí, ya, aire. perdón. Ok, bueno, Sí, entonces, ¿qué a lo que me dificultad refería tuviste? era, pues como tal, no dificultad, sino pues las dudas porque su merced me había dicho que pues el mío estaba enfocado al por qué. Ujú. Pero entonces yo definí, pues en el texto que le leí a su merced la vez pasada,
qué era, algo de su historia, prácticamente los primeros modelos que se empezaron a sacar, ese tipo de cosas. Y pues no sabría qué más, o sea, podría profundizar un poco más, pero pues no sabía por dónde coger. Ok, pues vamos a ver. Profundización es la inquietud. Ah, muy bien. Paola, Vlado. Paola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Hola. Y ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, lo que más o menos hice, pues era como, lo hice de esta manera, ¿sí? ¿Quién? Escribe así, Vlado transita dentro de la irreverencia que supone ser un caricaturista por medio del arte plasma la realidad. Ahí sería el quién. El cómo sería, Vlado transita dentro de la irreverencia que se supone, ay no, qué pena, y el cómo en este caso sería, qué pena, el cómo sería, a partir de sus experiencias laborales y algunos trabajos de campo rodeado de bastantes mujeres, nace su personaje al que más adelante le daría el nombre de Aleida. Este personaje reúne diferentes anécdotas y comportamientos vividos con varias de sus compañeras de trabajo basado en el día a día de cada una de ellas. Y hasta ahí, la verdad, profe, hasta ahí lo hice. Realmente no lo hice bien, profe. Ok. Además, saltas de un lado al personaje de Aleida. Y ahí hay un inconveniente grande, pero bueno. Y también Más. habla de política, Ok. de caricaturas acerca de la política, pero me enfatizo más en la de Aleida. Ok. Bueno, Michael, que estaba embebido en una rima que había pasado a una novela, ¿cómo está esa situación? ¿Qué inconvenientes hubo o cómo está el tema? Michael, no, él se frizó o es la foto de la clase. Michael, ¿me escuchas? Michael, Hola. Michael, no te escuchamos. Correcto. Pues, ¿ahí me escuchan? Sí. Listo. Yo escribí esto. Es un párrafo pequeño, pues obviamente detallando ciertas cosas que pensé que sería de esa manera. Pero Michael, hasta Entonces, ahora no estamos haciendo eso. Tienes que escuchar bien lo que estamos diciendo. sí, yo ¿Lograste sé, lo o estaban no hablando sobre el quién, el qué. incluir las preguntas o tuviste algún inconveniente o a qué recurriste? Porque cómo lo hicieron es lo que vamos a mirar ahora. Sí, por eso, o sea, digamos que en este caso lo que yo estaba diciendo que no me dejaste terminar era justamente eso, que yo incluí dentro de un párrafo las preguntas que las 5W. Ok, lo incluiste sin problema. O sea, mi pregunta Sí, era pues no, esa. Es que lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a lo siguiente, hay dinámicas. ¿Por qué, por ejemplo, a veces fallan los resultados en los exámenes? Porque uno pregunta A y contestan B y C. Entonces la idea es preguntar A y responder A. Entonces, en este caso, ¿tuviste inconvenientes? No, no tuve inconvenientes, incluí las 5W dentro de mi párrafo. Entonces, ahí ya quedamos bien. Ahora leemos ok. en la segunda parte, leemos de qué se trata. Aunque sí quería preguntar algo. Cuéntame. Por ejemplo, pues digamos que yo las incluí basado en, o bueno, digamos que en este caso buscando y creyendo que está bien, ¿sí? O sea, no es puntualmente que yo diga, no, sí, es que lo hice porque ya sé hacerlo, no, sino que Ok, creyendo en lo que yo entendí, lo hice. ok. Bueno, Y pues normalmente en algunas cosas que vi. todos partimos como de ese principio de buena fe. Todos partimos de esa premisa de que estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, Alejandro, el medio ambiente y el confinamiento, que nos va a llevar un ratico estar ahí. Abre tu micrófono, por favor, porque lo tienes cerrado. Aló. Sí, Ahora sí. digamos que realmente pues sí se me complicó incluir las 5 Ws, entonces pues estoy quieto ahí, estoy estancado. Ok, Entonces no puedo. perfecto. Erika,
La transformación personal. Bueno, yo las incluí, igual que mi compañero, pues no sé si quedó bien, pero sí intenté realizar el proceso. Ok, sí lo hiciste. Ok. Andrés y la polarización política. Sí, sí, señora, pues la incluí acudiendo como a más información. Ah, ¿usaste el recurso de buscar más información? Sí, claro, para poder solucionar todas esas preguntas. Ok, entonces, Orlando no estaba en la jugada, como tampoco Oscar. ¿Y a qué estamos jugando? Todos me dijeron que escribir era, o sea, súper fácil. Y entonces, en ese orden de ideas, pues yo dije, bueno, vamos a escribir. O sea, ya todos sabemos. Aquí a nosotros lo que nos mata es la obviedad. Y la obviedad es porque estamos entrando a una disciplina que tiene para nosotros una rigurosidad desde el punto de vista de la concepción del texto. Y de aquí en adelante, una mano de docentes con un rejo virtual diciéndoles, no, así no es, ¿por qué metió esto? Eso no dice nada, que está ahí. Pues claro, entramos a corregir el texto, el estilo, entramos a corregir las herramientas, entramos a una dimensión comunicativa que es la que estamos buscando. Entonces, la idea es un texto libre mientras mis demás hijos van leyendo realmente lo que redactaron. Ustedes dos van a entrar en una temática de desarrollo de un primer párrafo. A ver, los párrafos, normalmente la estructura idiomática o lingüística indica que hay palabras y palabras con sentido completo. Hola. Frases muy cortas con la utilización de muy pocas palabras, pero con sentido completo. Buenos días. La frase es la unidad lógica de construcción de texto con sentido completo más pequeña que puede haber. Buenos días. Hoy, ¿cómo estás? Espero verte mañana. Es posible que en unos días yo haga un parcial. Entonces, uno va haciendo esas unidades lógicas, pero para construir un párrafo se necesita recurrir a frases que entre ellas, por lo general 3 o 4, me construyen una oración. Y párrafos construidos por oraciones, por lo general 3 o 4. Como ya todos sabían cómo era que se escribía y todos los recursos maravillosos que tenemos en la redacción, no tendría que decir que para que los textos adquieran ritmo y tengan un poco de interés para el lector, normalmente yo voy intercambiando entre frase larga, frase corta, frase larga, o haciendo patrones. Frase larga, corta, corta, larga, o larga, corta, corta, larga. Ahí vamos empezando a tomar una dinámica. No les voy a decir desde la poesía ni desde la literatura, porque esas son otras líneas. Allá hay otros parámetros y cumplen con unos párrafos donde hay 64 unidades lógicas y yo por ahí no me voy a ir porque no es mi fuerte. Mi fuerte es la redacción normal de contexto periodístico a nivel informativo. Entonces todos tenemos que entrar en la dinámica de aprender la construcción de texto. Mientras sus compañeros van leyendo lo que escribieron, tanto Oscar como Orlando se dedican en un tema libre a escribir más o menos un tema del cual conozcan, porque una de las condiciones para poder escribir es conocer el tema. Entonces, el tema es libre, ahí los dejo. Entonces, bueno, vamos a entrar. ¿Me entendieron qué era qué es lo que hay que hacer? Y sí, Orlando me dice que sí, Oscar me dijo que sí. Sí, ¿no? Bueno, listo, perfecto. Vamos a entrar entonces con Sonia. Y el cuidado de las mascotas, que no hizo muchas modificaciones, que no movió grandes unidades, pero que tiene un texto. Entonces, para recordar esta estructura, habíamos dicho que las mascotas en este caso son el quién, ¿sí? Sí, señora. Adicionalmente sobre ellas recaían ritos del cuidado y de las rutinas.
¿Qué era el qué y exactamente? el abandono, que nos íbamos a enfrentar a un qué, que era el cuidado, un cómo a Sí. partir de los ritos, cuándo, siempre, y Ujú, dónde, porque son seres de compañía, que de además, compañía. dentro de todo esto, hay de por medio una fidelidad, ¿verdad? Sí, Entonces, señora. listo. Entonces, cuéntamelo todo y dime cuál es tu frase introductoria y de ahí en adelante sigues. Ok, entonces quedó de la siguiente manera. Las mascotas en época de cuarentena. Son tu compañía y sin cuarentena también. Te llenan de buenas energías, de besos babosos y son los más felices de tenerte en el hogar. ¿Por qué llegar a pensar en abandonarlos y más en tiempos difíciles? En primer lugar, las personas que tenemos mascotas nos preocupamos por su bienestar y por ese amor que sentimos por ellos. No los debemos abandonar. Debemos informarnos correctamente de los cuidados y precauciones que se deben tener al momento de su paseo matutino y hacer la limpieza correcta en sus patitas al retornar a casa y seguir protocolos de limpieza. ¿Cuántas Hasta frases hay ahí lo ahí? dejé. ¿Cuántas frases Bueno, hay ahí? tenía en cuenta ahorita cuando estabas diciendo lo del patrón de la frase corta, la frase larga, estaba tratando de identificar como cuál era ese patrón, porque digamos que ahí hay más de, no sé, puedo decir que hay más de 10 frases, Ujú. pero estaba identificando las cortas de las largas, como era el patrón que tú nos estabas explicando, estaba haciendo ese ejercicio. Si todo eso va dentro de un lead, está tremendamente complicado. Muy largo. Demasiado largo, porque hay Ujú. una extensión grande. Entonces, si yo tengo en 4 frases, a lo sumo, que escribir la primera oración que viene a ser el intro de mi texto, estamos en problemas. O sea que tienes que empezar a sacar la tijera. A cortar, exactamente. Pero no vas a cortar, o sea, revisa qué es lo que es más importante de todo esto, qué respondería a las 5W, Ujú. utiliza conectores y conceptos para que luego después en el cuerpo de ese gran ensayo tú te explayes. Por ahora Ok. necesitas información Solo la contundente. introducción básica, como el abrebocas, Exactamente. Exactamente. Profe, Señora, profe, cuéntame. a ver si te entiendo, ¿sí? como el Yo tráiler hice de las algo ahorita, películas. Señora, Paola, yo cuéntame. hice algo en este momento, o sea, de acerca de mi tema, ¿sí? Tú Ujú. hablas de las 5W, ¿cierto? Entonces, Sí, yo lo veo de esta manera. ¿Quién sería hablado? ¿Qué ajá. sería la caricatura? ¿Cómo sería la forma irreverente? ¿Cuándo? Cada vez que sucede un hecho importante y en dónde en Colombia. Y eso lo encierro en un solo párrafo. O sea, es decir, ejemplo, Vlad utiliza la caricatura de forma irreverente cada vez que sucede un hecho importante en la realidad colombiana. Así sería un intro, ¿a eso es lo que se refiere? Sí, pero mi pregunta es, ¿qué quieres dejar en tu escrito? O sea, cuando alguien te va a leer y ve que estás desarrollando el tema de Blado y te encuentra en una revista, dice, Ujú, brutos, Paola Molina escribió de Blado. ujú. Ahí tiene que haber una intención tuya en contar algo de Blado. De todo lo Sí. que es Blado, ¿qué quieres Un hecho resaltar? colombiano, un hecho colombiano. O sea, se supone que él utiliza la caricatura sea de forma política o sea de, bueno, de forma política, supongamos. Cada vez que sucede un hecho importante en Colombia, ahí está el cómo, el cómo, el cuándo y en dónde, ¿no? Yo lo vería de esa forma, solo que tengo que organizar mis ideas. Sí, pero para un momento porque estás atropellándote tú misma para tratar de encontrar una razón. Vuelvo y Sí, te señora. pregunto, ¿qué quieres resaltar de Blado? ¿La irreverencia? No. Bueno, Entonces, sí. ¿qué? No, ¿Qué? Si no es la irreverencia, dime qué, para poder ayudarte. ¡Ay, sí fue! sí, ¿Dónde está? pues Ah, ya. sí, la irreverencia, profe. O sea, es Ah, decir, la forma en que él hace que un tipo de hecho colombiano se vuelva, o sea, lo tome la gente como, o sea, es decir, sí, la irreverencia, pero no sé, tengo que organizar mis ideas, la porque verdad. si es la irreverencia, que es lo que yo alcanzo a sentir, porque yo no te voy a imponer nada, tú eres el escritor.
Si es la irreverencia, te puedo decir que puedes empezar cada vez que hay un hecho contundente en el país, Vlado se manifiesta a través de no sé qué. Y ahí, y eso de una vez atrapa para leer. Pero porque tienes que aclarar muy bien qué es lo que le quieres contar a la gente, porque de Vlado hay muchas cosas. Recuerda que me mencionaste El arte a Leila. plasmado en la realidad nacional. Claro. Sí, eso. La el arte irreverencia mediante cada vez que hay un hecho contundente, Vlado no sé qué, a través de tal y de tal y de tal. Ahí estás dando respuesta al qué, al quién, al cómo, al cuándo. ¿Dónde? Pues en el contexto nacional, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros redactamos tenemos que buscar es que el texto pegue y pegue durísimo. Entonces, eso es lo que estoy buscando en ustedes. Otra vez, Sonia me tenía una pregunta. Cuéntamelo todo. No, lo acabé de intentar, no sé cómo sonaría de la siguiente manera, entonces quiero intentarlo. Puse de la siguiente manera. Las mascotas nos acompañan durante la cuarentena y debemos seguir cuidados de limpieza. Sería como... Está flojo. Está flojo, ¿cierto? Sí, O sea, ya le falta mucho. No, está de colegio. O sea, está re flojo. Busca ver de qué manera, sí, de qué manera vas a redactar. Es que lo que pasa es que ponle que yo voy a parodiar una situación, digamos, como de casa y dentro del lenguaje verbal. El contexto, un regaño para mi hija o un llamado de atención. La situación es la siguiente. En los fines de semana todo el mundo tiene que colaborar en la casa con las labores domésticas. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir. Entonces, hay unas normas. Dentro de esas normas es, tú lavas el baño. Muy bien, en el tú lavas el baño, yo podría escribirle a Valentina y decirle, uno de los acuerdos a los que hemos llegado para el cumplimiento de normas, de aquí a que yo termine esa china se me duerme. Lo que yo le tengo que decir es, quiero saber la razón por la que en este fin de semana no se lavó el baño. Tú sabes que es un compromiso y de una vez ahí ella para pestañas, ¿sí o no? Entonces, en la situación de escribir, yo agarro el toro por los cachos, yo no lo agarro por otra parte, lo agarro por los cachos. Entonces, yo diría que, ¿cuál es el mensaje más importante de ese escrito tuyo con respecto a las mascotas? Es la misma pregunta de Paola. De todo eso que tienes allí, ¿qué es lo que quieres resaltar? Que ellos no los son... abandonen, que son la buena compañía. Ok. Entonces, debes empezar por ahí. Ok. Bueno, Una mascota no puede ser abandonada por la falsa creencia de que transmite el coronavirus. Y de ahí en adelante, ráquete. Pero tienes que obviamente identificar qué es lo más fuerte dentro de tu texto, o sea, para dónde vas. Es que con lo primero que hablas o lo primero que redactas es con lo que vas a convencer y la gente te va a leer. Por eso es que aquí cambiamos el estilo, digamos que traíamos muy formal, muy informal, muy coloquial, a buscar cuál es el sentido de la comunicación a partir de los medios de comunicación. Y si no empezamos ahorita, pues más tarde, pues sí lo vamos a lograr. Ahí sería bueno, no sé, poner un dato estadístico, digamos, como basarnos en datos y hechos, digamos, el porcentaje de abandono incrementado, algo así, o no sería viable. No. Las estadísticas no le interesan sino a las secciones económicas y solo la leen los que entienden de estadísticas porque, entre otras cosas, la mayoría confunden los datos. Ahora, si en este momento superamos la barrera de fallecidos en el mundo frente a todo, ahí sí tendríamos que entrar con un número grandísimo. Los fallecimientos en el mundo entero a causa de la pandemia sobrepasan los límites establecidos por los estudios o las predicciones de los inmunólogos.
Y ahí sí ya todo el mundo queda, ¡ey! ¿Y yo qué quiero leer? O sea, ya pasamos el número, ya se murió más de la gente que debía. Ahí sí, pero mientras el hecho de número no te represente a ti lo más importante, no tienes por qué enviarlo de primerazo, eso lo envías en el cuerpo del texto, ¿ok? Vale, Claudia, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿vamos con quién? ¿Con Francis? Y yo quiero intentarlo. Ok. A ver qué tal. Yo, bueno, hay una de las W que no me casó, pero pues bueno. Esperemos. Bueno, la eutanasia es para los pacientes la ayuda a dignificar la vida en un momento terminal. Las perspectivas cambian dependiendo del punto de vista de cada individuo, pero solo pueden haber dos posturas, a favor o en contra. En este espacio encontraremos las respuestas a esta práctica. Ahí vamos exactamente con lo mismo, Paula. O sea, hay demasiadas frases y tienes que compactar el texto. Entonces, Ok. manos a la obra. Listo. Listo, Erika. Entonces, tú los incluiste. Estamos hablando de transformación personal. Dime cuál es la razón para escribir sobre esa transformación personal. Bueno, como tal, no hay una razón en específico, pues solamente me llama la atención el tema. Digamos que yo creo que es algo que uno debe colocar en práctica a diario. Yo escribí, o sea, yo no la hice por frase, yo escribí todo el texto y dentro del texto traté de involucrarlas. Por eso te decía que no sé si está bien así. No, léeme la primera oración. Bueno, dice, mucha gente es escéptica respecto a la posibilidad de poder transformarse en personas fuertes y emocionalmente estables. Esa es la primera frase. O continúo con el texto. Continúa, a ver qué pasó ahí. Listo, entonces dice, ¿cómo podía cambiar? La verdad es que es lógico hacerse este tipo de preguntas, pues pensamos que a veces no se puede cambiar. La verdad es que hoy en día todo es posible. Todos podemos cambiar. ¿Dónde? Pues en cualquier momento, lugar o independientemente del motivo por el cual estés pasando. Somos seres tridimensionales y vivimos en un mundo de formas, desde la forma de sentir, pensar, actuar, relacionarse y demás. Cualquier cambio profundo que hacemos en nuestras vidas afecta todas nuestras dimensiones. ¿Cuándo sucede? La transformación personal en sí supone la evolución de una persona de manera muy profunda y para cada uno será diferente porque hay muchos caminos para ello. Puede que la vida te presente situaciones difíciles y complicadas y cuando esa exploración es constante y no te queda otra opción que cambiar, puedes adaptar nuevas circunstancias o formas de ver la vida, las cuales pueden estar relacionadas con cambios vitales. ¿Qué etapas tiene para poder cambiar? Cuando un problema se vuelve conflicto o cuando hay un rechazo al conflicto. Mediante la perspectiva y comprensión. Necesitas apoyo y aceptación radical, una disciplina constante y compromiso, pero sobre todo emprender una meta sin límites. ¿Por qué es necesario? Cuando veas que todo va mal, para no entrar en estados depresivos, sino seguir luchando constantemente por tus metas. En conclusión, vemos que si al final del día hicimos cosas que no estuvieron bien, pues lo lógico es tratar de cambiarlas al día siguiente para lograr unas buenas relaciones consigo misma y con las demás, puesto que es de ser humanos equivocarnos y aceptar todos nuestros errores. Bueno, hasta ahí lo escribí. Intenté responder las preguntas. ¿Quién? Toda persona que desee este cambio. Que pues en cualquier momento que lograr el cambio radical en tu vida. ¿Cuándo? En cualquier momento o etapa de tu vida.
¿Dónde? Yo les recomendaría a los jóvenes. Igual, en cualquier momento, qué pena. Y porque solo pues cuando tú como persona lo creas necesario. No sé si está bien así. Pues mira, realmente esos temas de autoayuda ya son muy claros a partir de los distintos autores. Los temas del liderazgo también. Por lo tanto, cuando uno escribe de eso, a no ser que tú seas un teórico y tengas una nueva propuesta, podrías escribir con propiedad. En este caso, lo que vas, como yo creo que realmente, perdóname, ¿tú tienes otra profesión? Dime. ¿Tú tienes otra profesión? ¿Otra profesión? No lo recuerdo. ¿Sí? ¿Has estudiado otra carrera? Banca y finanzas. Ok, bueno, exactamente la de banca y finanzas no, en este momento, pues te ayuda, pero no te ayuda como mucho. Si tú me dices que has estudiado psicología o que has estudiado, no sé, muchas cosas, incluso programación neurolingüística, has hecho curso de coaching, por ahí te diría que bueno, que listo. Pero como hay teorías definidas, a ti en principio, para organizar el pensamiento, lo que te falta es investigación del tema, porque tú estás dando argumentos a partir de lo que tú crees que es. Entonces tocas temas de automotivación, en general de todo lo que se denomina autoayuda, en el tema del liderazgo. Entonces por eso es que el escrito está, con todo respeto, como un campo de paintball, ¿sí? Primero que en el primer párrafo no corresponde a lo que debería ser. Es decir, si tú, si lo que quieres escribir, que es lo que pienso yo que tal vez te motiva, es que es posible hacer una transformación personal, ¿sí? Eso es lo que yo creo que debe pasar. Dime si es así o no es así. ¿Sí? Si es así, ¿eso es lo que tú quieres? Sí, quería. Bueno, no me puedes plantear con el sí. ¿Por qué no? Porque a partir de ahora lo que tiene que haber en el redactor es una convicción específica de lo que hay que hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, si no estás convencida, no escribas de eso. Tienes que adueñarte y apropiarte porque con la misma fuerza vas a escribir y vas a dejar plasmado en el papel esa redacción tuya, ¿me entiendes? Entonces, ahora lo que veo yo es que sí, probablemente lo que recalcas es que es posible hacer una transformación para fortalecer el autoestima y aspectos emocionales, ¿sí? Aspectos emocionales en la persona. ¿Podrías, sí es posible hacer una transformación personal y fortalecer aspectos de la personalidad, la condición de líder y bueno, no sé, cualquier cosa, pero por lo menos que entres con unas frases que prometan algo. Ya el resto lo puedes poner en el cuerpo aguanta todo. Aguanta el uso y el abuso con parámetros de verdad. Pero lo que es muy importante es ese primer lead. Entonces, cuando uno tiene que redactar respondiendo a esas 5 preguntas, la exigencia es grande. Entonces, intenta corregirlo para apuntarle a esa condición. ¿Ok? Y entonces me dices que sería como tal la primera frase del texto y lo demás entraría en el cuerpo. Sí, exactamente. El texto en sí, ¿sí? Ajá, exactamente. Sí, sí, exactamente. Bueno, Jonathan, entonces, ¿qué requieres profundización? Sí, sí, señora. Pues digamos que pues yo tengo algo de esto que pues su merced me dijo que estaba bien, pero pues digamos no sabría cómo darle como una rama para irme y darle un punto final donde quede todo puntualmente bien dicho. Ese sería como mi idea. ¿Su merced quiere que le lea el primer párrafo? Sí, señor. Dice, los videojuegos son programas de software creados con el fin de dar un entretenimiento o pasatiempo en general a una persona, conformando entre la interacción entre una o más personas y un dispositivo que ejecuta dicho producto.
este sistema puede ser una consola, un teléfono celular o incluso un computador. Y ya, ese es el primer párrafo. Ujú. Ahí Ya lo lo que que pasa va es ahí que es, está largo, o sea, está bien, pero está largo. Yo pienso que hay conceptos que podrías unir a partir de conectores, ¿sí? Por ejemplo, de un y o de separación por signos de puntuación, por comas. Piensa de qué forma acortas, pero pues por ahí vas en la vida, estás muy cerca, estás muy cerca. listo. Y con Tatiana, respecto a lo señor, otro, cuéntame. con lo de la, pues, la ramita como para guiarme, o sea, ya tengo listo, o sea, el tema de qué es y para qué sirve. Lo Y que pues pasa es lo que siguiente, entraste de una manera muy genérica. Yo sé que hay niveles de juego y pues es que como no juego, no podría darte desde el juego una visión, pero entraste muy genérico en el videojuego y el videojuego abarca muchas cosas. O sea, hay adultos y niños, ¿sí? Hay niveles de complejidad, hay premios, hay juegos que ayudan, digamos, a las personas como en su habilidad motriz o de pensamiento, no sé. es que Entonces, yo no voy por ahí, yo voy es, digamos, como a lo general con la consola, o sea, la consola y no un videojuego en específico. entonces, si es la consola, empezaste mal. Señora, Si es la consola, empezaste mal. ¿por qué? Porque empezaste con la generalidad de un videojuego, dijiste que es una herramienta de software y que se puede utilizar a partir de determinados dispositivos como el celular, o sea, ¿dónde está la consola ahí? Sí, es eso, pero digamos los dos van arraigados, o sea, va el uno con el otro, el dispositivo con el juego. Pero entonces no fuiste claro, ahí no hay claridad. O sea, ¿cuál es la propuesta de la consola? Ejecutar el juego. ¿Y qué quieres decir de la consola? ¿Que la consola es cualquier aparato? No, pues la consola es el dispositivo que genera, o sea, que reproduce el juego para pues el entretenimiento de las personas que lo van a jugar. Ok, ¿y qué quieres decir de la consola? ¿Que la consola está al alcance de todo el mundo? No, o sea, la consola es como, o sea, pues en la parte de abajo, ya después del primer párrafo, especifico pues la potencia que da cada consola, o sea, y estoy especificando que desde los años 60, sí, de los años 60, se empezaron con simples píxeles, ya hasta ahorita pasando a una prácticamente una funcionalidad en 3D, que es como pues la función de la, o sea, a medida que va pasando el tiempo, los gráficos y ese tipo de cosas van mejorando, los accesorios y ese tipo de cosas. Te voy a dar un símil porque sigo insistiendo en que el intro no le apunta a la consola y te lo voy a poner de esta manera. Yo toda mi vida he estado involucrada en temas de tecnología, ¿sí? Y temas de tecnología, ¿desde qué punto de vista? Audio profesional, iluminación profesional, arquitectural, y te voy a dar un ejemplo en la parte de iluminación profesional. La iluminación profesional, como para hacerte una introducción, para espectáculo, surgió cuando a los PAR 64 se les pusieron gelatinas para generar un cambio de color sobre el escenario, ¿sí? De esa tecnología que es muy antigua, es una tecnología de los años 80, donde la luz estaba fija, avanzamos de la mano de los italianos para tener tecnología robusta, que son cabezas robóticas que tienen una respuesta ante el manejo de una consola de control de iluminación. Esta tecnología ha evolucionado al punto de que tú tienes movimientos como el pan y el til. El pan es de izquierda a derecha y el til de frente hacia atrás. O tienes movimientos circulares 360. Incluso la última tecnología, bueno, las luminarias tienen unos cambios de color porque automáticamente la misma bombilla te cambia el color de acuerdo
al cerebro, que es la consola que controla la iluminación. Y tú le dices qué tonalidades en RGB, o sea, el RGB son todos los colores posibles, qué tonalidades quieres que cambien y quiénes cambian, en qué posición, con qué movimientos, pero el cerebro de eso son las mesas de control. Y las mesas de control están ligadas a computadores o a programación independiente cuando tú tienes varios canales y a cada canal le asignas una luminaria, ¿sí? Entonces, fíjate que es lo mismo. Yo estoy jugando a hacer iluminación y en la iluminación entran muchas cosas, pero si yo quiero entrar a hablar de la evolución que ha habido, pues en este caso tú no lo estás planteando el tema de la evolución, pero yo me quiero concentrar en la consola, tengo que ir directamente a modelos de consolas o tengo que entrar directamente con la tecnología de la consola. Hoy en día, programar, voy Oscar, ya voy. Hoy en día, por ejemplo, yo puedo decir en un texto, la programación de luces para espectáculo es cada vez más fácil de conseguir. En el mercado existen consolas que hacen ra, 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 pero entré con la consola. En este caso tú entraste con la generalidad del juego. Es como si yo hubiera empezado con la generalidad de todos los elementos que forman parte de la iluminación en un espectáculo, ¿cierto? Y en ese caso, pues mi foco estaría en la generalidad y tú dices que tu foco está en el control del videojuego, que es la consola. Entonces tienes que entrar con la consola. Porque si tú quieres jugo, tienes que utilizar una fruta. Pero si quieres sopa, puedes utilizar verdura y proteínas. Pero entonces no puedes lograr un jugo con verdura. Bueno, sí se puede, con verduras y proteínas. Pero a lo que me refiero es a que tienes que focalizar el objeto y focalizar la intención del escrito, que es de lo que quieres escribir. No hemos podido salir, por ejemplo, del punto. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Esa es la primera condición. Entonces, por eso es que te invito a que pienses cómo entras, porque si era la generalidad del juego, estás bien, y de ahí en adelante profundizarías en cada uno de los actores del juego. Si quieres, le das a la consola un capítulo importante. Yo es que como no sé jugar, no sé ni cómo funcionan ni los celulares ni nada, me toca recurrir a un símil tecnológico que podría ser la iluminación con cambio de color en el espectáculo. ¿Sí? ¿Te queda Listo, claro? profe. ¿Sí? ¿Te queda Sí, claro? sí, es como darle el enfoque y no irme por las ramas. Exactamente, exactamente. Dale, gracias. Ok, Oscar está ya que levanta la mano hace rato. Listo, Oscar, el público es tuyo. Sí, ok, de acuerdo. Yo tenía una pregunta acerca pues, del tema que estamos tratando pues cada uno, pero me gustaría saber si en el primer párrafo pues puede ser, se podría iniciar como un tipo de pregunta o innecesariamente tiene que ser informativo, investigativo o una opinión personal. Me gustaría saber acerca de eso, porque pues aquí estoy escribiendo ya y lo inicié como una forma de pregunta. En Gracias. este momento el ensayo es un texto genérico, ¿sí? Ok. El texto genérico abarca distintos temas y es como una camiseta que se agranda y se achica, que todo el mundo se la pone porque es el género más usado. Entonces simplemente nos atrevimos a escribir a partir de una propuesta a nivel de tema que tú tengas. La condición es que en el primer párrafo se responda al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde. Hay gran diferencia entre iniciar con el qué o iniciar con el quién, porque eso de una vez me va orientando hacia dónde va la redacción. Ok, de acuerdo. Pues si quieres, pues te puedo leer lo que ya pues alcancé a escribir Sí. mientras tú... ¿Sobre qué Entonces yo quieres? leí ¿Sobre qué querías el aborto, escribir? Ah, ok. sobre el aborto, vale. Entonces yo escribí, ¿está la vida realmente por encima del libre desarrollo del cuerpo mismo de la mujer o aún peor por encima del prejuicio moral machista en el que hemos vivido sumergidos durante siglos? Y pues en Fíjate que cuanto... no es ¿Sí? una entrada usual, pero está bien planteado. ¿Sí? Sí, repítela, por favor.
¿Está la vida realmente por encima del libre desarrollo del cuerpo mismo de la mujer? ¿O aún peor, por encima del prejuicio moral machista en el que hemos vivido sumergido durante siglos? La primera pregunta está bien, la segunda es un poco polémica. Y te voy a decir por qué polémica, porque es que hoy en día casi se ha cambiado a que el hombre es el que no quiere que la mujer aborte. Mientras que es una Sí, cuestión como de sí, época, ¿no? sí, exacto. Por eso cuando al momento de escribir, digamos que en la parte que pues también pensé lo que tú estás pensando, pero digamos que yo coincidía ahí que pensar moral machista me refería, digamos, que a la sociedad como tal, no simplemente a los hombres específicamente. Hombres como genérico, al hombre, al ser humano. Al hombre, sí, el hombre, el ser humano como tal, exacto. Ah, ok. En ese caso, para no confundir, tendríamos que decir entre hombres y mujeres o al ser humano, para que no recaiga sobre una condición de género. ¿Sí? Pero yo empezaría, o sea, arreglaría la entrada tuya, pero no le votaría la segunda pregunta. Recuerda que los textos tienen intertítulos y con un intertítulo se puede llevar en cuerpo la segunda pregunta que estás haciendo, porque ahí lo que pasa es que estás haciendo como un visco, estás llevando a dos visiones que también se complementan el texto, entonces es mejor que lo llevemos suavecito. Entonces entras con uno y desarrollas la idea, pero vuélvela a leer porque a ese intro le falta un poco. Ok. ¿Está la vida realmente por encima del libre desarrollo del cuerpo mismo de la mujer? ¿O aún peor, por encima del prejuicio moral machista en el que hemos vivido sumergido durante siglos? Sin la segunda pregunta, y a la pregunta le tienes que quitar el realmente que le resta estilo. ¿Está la vida por encima? Ajá. Por encima del libre desarrollo del cuerpo mismo de la mujer. Ahí sí eso es lo que está confuso. Para ahí, okay. porque lo que está confuso es Okay. el desarrollo del cuerpo de la mujer. No, ahí esa situación no va. Lo que pasa es que ahí hay que invocar. No tiene coherencias. Sí, ahí hay que invocar las tres condiciones a partir de las cuales se puede llegar al aborto. La primera por un acceso carnal violento, pero eso es parte del texto, ¿sí? La segunda por verificación de una malformación de orden genético y la tercera porque el embarazo se considera un peligro para la mujer gestante. Entonces, todo eso se reduce o se resume frente a una norma que todavía no ha tenido modificación. ¿Sí? Entonces, ahí podrías jugar, ¿está la vida por encima de las disposiciones legales establecidas frente al aborto? ¿Sí ves cómo cambia la situación? Sí. Ahí cambia. Y ahí ya de ahí en adelante, pero esa es apenas la primera, ahí te tocaría continuar para que tenga cara de lead o de introducción. Vale, sí, bueno, apenas estoy empezando. Recuerden los demás que todas las observaciones que se le hacen a cada uno también nos ayudan a complementar el texto. Entonces es importante que las tomen en cuenta. Tatiana, que está por allá calladita, su merced linda, ¿ya miramos? Sí, ¿no? ¿Ya miramos? Sí, pues no sé si puedo leer la primera parte, a ver qué tal o la cambio. Listo. Entonces sería, el mundo vive una pandemia mundial donde muchos no ven la gravedad a la que esto nos lleva. Concientizarse es una de las razones en las cuales las personas pueden mitigar la propagación de este virus. Hasta ahí. Este sería ¿cierto? como tal el primer párrafo. Sí, ahí está bien. De ahí en adelante ya te quitaste los problemas. Bravo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Alejandro, dale.
Bueno, pues estaba intentando pues el primer párrafo, entonces no sé si me puedas ayudar. Claro, dale. Dice, el medio ambiente ha mejorado debido a una gran pandemia llamada COVID-19, ya que según estudios realizados por investigadores en New York por la BBC, se ha reducido Se congeló. las Se puso lenta la señal. ¿Puedes volver a ok, empezar? Ok. listo, voy a volver a leer. Dice, el medio ambiente ha mejorado debido a una gran pandemia llamada COVID-19, ya que según estudios realizados por investigadores en New York, por la BBC se ha reducido una gran emisión de gases, llegando a un 80% favorable por fábricas que cerraron su operación. Ahí la BBC tiene que ir antes. Según estudios realizados por la BBC, el decir que Nueva York es irrelevante. Ok. O Es estudios decir, realizados en Estados digamos, Unidos por la tal. Ahí sí, o sea, ahí tienes que, ok. sí, para no ir como los niños. Y entonces, y yo quería, y tal vez, y sí. Pero bien, desde el viernes el texto estaba con fuerza. Ajá. Ok. Muy bien, Orlando, ¿ya te le mides al asunto? Porque allá Andrés está que Sí, señora, escribe sí. como loco. Pues yo tengo esta parte, no sé si está bien, voy a leerla. Cuéntame. Dice, el 3D en el mundo. El 3D lleva años tomando fuerza. La fuerza está que se maneja en el mundo de los videojuegos y los efectos especiales. Hoy en día el 3D llega al plano material. A lo que me refiero es a la impresión 3D y lo que se está haciendo con los tapabocas y demás. Pues hasta ahí voy, no sé si esté bien. Pero mira, por ejemplo, que yo soy neófita en el asunto, entonces me gustaría saber qué del 3D. Porque tú le estás escribiendo a personas que conocen y yo necesito que tu texto esté Ok. orientado a los burros como yo. Entonces, como yo no conozco de eso, enfócate Ok. a decir qué del 3D. Ok, o sea, en este caso sería directamente, digamos, a la impresión 3D como tal. Ah, ok, ¿Sí? por fin alguien me va a ayudar a mí a entender para qué rayos sirven dentro de poco impresoras 3D. En la universidad, Ok. eso mejor dicho, se compraron una y no tengo ni idea para qué sirve. Sacan unos muñequitos así. Sí, hay figuritas, sí. Yo tengo una, Sí, mi papá la compró por figuritas, ahí. y sí, no, y ¿para qué? ¿Y tú y yo qué venimos siendo, Lucas? Entonces ahí te falta la palabra Ok. clara, que sería la impresión, ¿verdad? Sí, sí, Ok, señora. pero Pues está sería, bien. digamos, sería hoy en día el 3D llega al plano material con las impresiones, sería que con las impresiones o se me tocaría cuadrar esa parte final para incluir ahí Yo la empezaría impresora como tal. yo empezaría, la impresión 3D impacta, lo que sea, Ah, ok, perfecto. ¿sí? Listo, vale. Como quien dice, mira, ¿de qué me vas a hablar? De impresión 3D. Y ya, you know. ¿Ok? Ok, Bueno, bien. listo, vale. Ok. Gracias. Listo, Andrés, cuéntamelo todo. O cuéntanos. Listo, sí, sí, señora. Pues bueno, yo no sé si quedaría bien, entonces, pues el mío era la polarización política. Sí, dale. Entonces, dice, la podemos encontrar cuando la opinión pública o dos personas del común se dividen en dos extremos, derecha o izquierda. A partir del 2016 fue su mayor auge, gracias al plebiscito, donde el uribismo y sectores de la izquierda dividieron sus pensamientos aún más. Este proceso es común en la mayoría de países del mundo. O esta tendencia. Ah, listo. ¿Me quieres contestar si cuando empiezas con este proceso es el segundo párrafo? No, no, señora. O sea, ahí va, ¿Está va unido. metido dentro del primero? Sí, sí, señora. Tendría que ir aparte. Ah, o sea, sacarlo de ahí, ¿sí? Sí, esta tendencia y ahí desarrollarías cosas y bla, 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 y ahí empieza tu cuerpo. Ok, Ah, muy listo. bien. Y lo anterior sí está. Sí, está bien, está bien, está bien. Ah, vale. Y Vale, creo que pues, evolucionó del Yo quiero viernes intentarlo. acá. Sí, Paula. Sí, señora. Ok, dale. Pues no sé si me quedó bien, pero lo hice así.
Vladimir Flores, conocido por el seudónimo de Vlado, que transita dentro de la irreverencia por medio del arte plasmado en la realidad nacional colombiana, ha tomado un hecho importante en Colombia acerca de la ampliación del aislamiento del país, ya que esto causa controversia para los trabajadores independientes y quebraría parte de la economía de la sociedad colombiana. Lo dejé así como algo que impacte, no sé si Ok. funciona. ¿Me puedes volver a leer donde dice plasmado de qué? Ok, que transita dentro de la irreverencia por medio del arte plasmado en la realidad nacional colombiana, ha tomado un hecho importante acerca de la ampliación del aislamiento del país, ya que esto causa controversia para los trabajadores independientes y quebraría parte de la economía de la sociedad colombiana. Ok. Lo único que no me suena bien es el plasmado, porque no, plasmado en el arte es. Sí, plasmado en el arte, en las columnas, sí, ¿no? Pues como en las caricaturas. Ah, te refieres al arte de A la las caricaturas. O sea, caricatura. este sería como un intro y abajo sería la columna de las caricaturas. No sé, en mi concepto, sí. ¿Y por qué no lo dices directamente? Plasmado en cada caricatura, Claro, sí, señora, tienes razón. ¿sí? Claro, sí, señora. Sí. Porque es que ahí les recomiendo un video que les dejé en la plataforma de un español que más o menos nos da unos parámetros para poder escribir. Y él es muy chistoso. Él dice, si está largo, pódalo. Si no fuiste directo, dale, hazlo directo. Entonces, él es muy gracioso porque realmente tiene un estilo muy particular de poner las claves para poder escribir. En ese caso no hay necesidad de darle la vuelta a la manzana. Di directo de las caricaturas, porque eso sería específicamente lo que te ayudaría a ti a aclarar la situación. ¿Ves? Sí, Entonces, señora. sí, pues me parece interesante que lo mandes directo. Plasmado en las caricaturas que publican los diarios. Lo Ya, demás hasta bien, ahí. ¿cierto? Que Sí, publican señora. los diarios. Y ya, ahí, cortas. Mientras más Punto. corto, mucho mejor. ¿Ok? Ok, sí, señora. Bueno, a nivel general, ¿sienten que estos aportes tienen sentido y cambian la realidad nacional? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Vamos a escuchar a Michael antes de abrir mi presentación de PowerPoint para darle unos elementos que son fundamentales en el texto. ¿Listo, Michael? La audiencia es tuya. Ok. Bueno, pues yo puse esto. SAR de la ley de trozos. Un burocrático depresivo que busca acabar su vida por culpa de una mujer vil, que no apreció su amor en épocas del siglo XVI en las playas toscanas. Ajá. Esa fue la primera idea que saqué. ¿Y quién era el zar? En este caso directamente no puse nombres. O sea, el zar viene siendo el nombre de la persona, o como lo denominan. Ahí tienes que o bien ocultar la identidad, pero sugerir que estás ocultando la identidad por alguna razón, o tirártele de una al nombre. ¿Sí? Fulano tal como conocido como el zar, o ese personaje emblemático, o ese personaje a quien puede llamársele zar de no sé qué, para ampliar la dimensión comunicativa, porque es que si no, se queda uno perdido intentando decir, uy, ¿y Michael de qué está hablando? Ok. ¿Sí? Sí, o sea, poner el nombre y el seudónimo. Pues sí. Si es seudónimo, tienes que dejarlo completamente claro. Correcto. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Quién me levantó la manito que no vi por ahí? Alejandro, dale. Bueno, lo cambié un poco. Dice, el medio ambiente ha mejorado a causa de una gran pandemia llamada COVID-19, ya que según estudios realizados por investigadores en Nueva York, hemos reducido una gran emisión de gases llegando a un 80% favorable por fábricas que cerraron su operación durante este tiempo de cuarentena, contribuyendo significativamente también a la capa de ozono. Ok. Cuando llegues a los niveles en los que hay que locutar, de aquí a que llegues allá, te recomiendo hacer lecturas con el lápiz aquí, Ok. para alcanzar mayor dicción, mayor
claridad en la oralidad. Ahora, a todos les doy un consejo. La oralidad tiene ortografía. Entonces, si las palabras son con B labial, que es lo que la gente entiende como B larga o B de burro, hay que hacer la pronunciación o la vocalización con la B tocando siempre los dos labios, porque la biodental, que es la B corta, tiene los dientes sobre el labio de abajo. Entonces tengo que hacer ejercicios para que cuando tenga dicción en esa oralidad, yo tenga muy claro cómo es que estoy construyendo las palabras. Entonces, para eso, por ejemplo, son muy buenos los trabalenguas, que les recuerdo hacer por allá solos en su cuarto, porque si no en la casa van a decir que están locos Lucas. El R con R cigarro, que es una de las situaciones de la R, que en la punta de la lengua no se mueve. Entonces hay que ejercer porque hay que vocalizar. Cuando lleguen a esas prácticas con el profesor Jaime, traten de decir cada letra como corresponde. Al principio uno exagera y después entra en la dinámica de leer muy bien. Otros ejercicios que pueden hacer en casa es medir la cadencia de lo que están diciendo. Entonces, lean las noticias en voz alta como si ustedes fueran los que estuvieran locutando las noticias en una emisora. Ahora, no hay que hacerle efectos o cantados raros de locutor de emisora deportiva, ni hay que hacerle cantados raros como locutor pegajoso, como diría mi abuelito que murió hace rato. ¿Cómo es que decía él? Él decía que eso era, ay, ahora se me olvidó la palabra, como demasiado acaramelado, como son los locutores de radio en los programas de música, ¿sí? Y bueno, y entonces, ¿y ahora cómo? No, allá no, por favor, se los suplico. Ustedes están en el plano de la noticia y en el plano de la noticia se lee con contundencia, pero no se le hacen efectos que tengan que ver con el payaso que invita al almuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, en la W hay un periodista que en los fines de semana le dejan la traducción de las entrevistas que le hacen a las personas que viven en Estados Unidos. Entonces él hace la traducción en inglés. Y como él ha estado acostumbrado a narraciones que tienen que ver con películas y con el tema de Hollywood, cada vez que hace una entrevista, su entonación es como si fuera tipo Hollywood y no va. Entonces hagan esos ejercicios para que complementen esa lectura. Cuando ya lleguen a radio, ya tienen una dinámica interesante. Entonces hacer ejercicios, mirarse en el espejo, ver cómo están vocalizando, grabarse con el celular, corregir los errores de dicción y poner un ritmo interesante. Es decir, hay una impostación natural de la voz. Si la tengo así, entonces toca tratar de ponerla un poco más profunda dentro de la garganta, o si no me voy a quedar como las ardillitas, las de, ¿cómo se llama? Chip y Dale de las películas, y la idea no es esa. Entonces toca hacer esos ejercicios. Busquen cuál es la posición dentro de la garganta, tampoco así como demasiado forzado, porque en ese momento yo perdería una gran autoridad. Y la garganta no me da, les digo, la garganta no me da. Recuerden que ustedes tienen que estar horas y horas y horas y horas, y entonces la exigencia debe ser muy, muy natural. ¿Ok? Bueno, muy bien. Les voy a compartir mi PowerPoint, por favor, para que todos vean. Son situaciones bien interesantes a nivel de la redacción del texto escrito, que son importantes a la hora de escribir. Tenemos una primera condición que se llama claridad.
Por último, me encantaría Y, que nos uniéramos para apoyar ok. a los que más lo necesitan. La primera condición se llama claridad, ¿sí? Nosotros necesitamos ir directamente al tema, no darle rodeos, y por eso era mi ejercicio en el día de hoy, para tratar de interpretar a dónde quieren llegar con ese texto. Entonces, es muy importante determinar qué voy a decir, cómo lo digo, pero siempre tiene que haber claridad. O sea, nada confuso. Siempre claridad. En el sentido en el que va la información, escrito de la mejor manera posible, sin lugar a segundas interpretaciones. Eso es realmente a lo que le apunta la claridad. Lo segundo sería la concisión. ¿Y cuál es la concisión? La utilización de palabras justas, ni más ni menos. Lo que el texto amerita. Cuando ustedes vean que las frases sobran porque les están añadiendo, es como cuando uno se va a vestir, uno se viste de manera sobria, pero si uno se pone una chaqueta de un color fuerte, no se pone un pantalón de otro color fuerte, y se pone una camisa de pepitas y una corbata de rayas, porque si no queda demasiado recargado. Lo mismo las mujeres. Si se van a poner una pava, entonces no se vayan a poner una bufanda acá en el cuello y además mucho maquillaje y exaltadas de color. No, uno necesita lo justo, y lo justo para organizar las cosas. Entonces, dentro de este tema de concisión, utilizar las palabras justas, ni más ni menos. En el tema de verosimilitud es que tenemos que decir la verdad, así como Jürgen Habermas nos invita al tema de verdad y veracidad, veracidad en el sentido en el que yo siento las cosas y verdad las cosas como son. Aquí nos están pidiendo que dentro de la clasificación de las condiciones para texto escrito debe ser la transferencia de información que sea real, entonces no inventamos. En el tema de la ambigüedad, no invitar al lector como para que termine pensando como el Chavo, pero que sí, pero que no, pero que tal vez, pero que a lo mejor, pero quién sabe. No, no necesitamos eso. Las cosas tal cual como son, totalmente claras. La densidad, ya lo habíamos mencionado, en el tema de densidad está el estilo activo, pero evitar que temas que se vuelven confusos. ¿Y qué tema se vuelve confuso? Los lenguajes específicos de unas determinadas ciencias, por ejemplo, la medicina, la ingeniería, la estadística, el derecho, que tienen un lenguaje particular y que no es de dominio general. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de información. A la vez, los datos estadísticos, los números enredan. Entonces, un consejo que les doy con los números: entiéndanlos primero ustedes. Una vez comprendan cómo funciona el número dentro del contexto informativo, inclúyanlo en la redacción. Mientras no conozcan el funcionamiento del número, no lo incluyan, porque somos específicamente los más hábiles para enredar las cosas y decir las cifras que no son, convertir de millones a billones. Se nos hace la cosa más compleja, manejar porcentajes, manejar datos numéricos y estadísticos. Si no comprendemos la situación, es mejor que no nos metamos en camisa de 11 varas. La sencillez, obviamente, porque es amiga de la elegancia, entonces yo puedo decir las cosas de manera muy sencilla, pero muy clara. Eso es lo que se busca en el texto. No le pongan arandelas que el texto no tiene. No hay necesidad. Necesitamos tranquilamente identificar que ese texto dice lo que tiene que decir de manera sencilla, o sea, no hay necesidad de alargar cosas. En la naturalidad, pues lo mismo, el mismo consejo, y en la conexión cumpliendo con normas gramaticales. A veces los conectores son los que nos ayudan a pensar de qué forma mi texto va a quedar bien. Entonces les voy a pedir un favor. Se van a buscar mañana en la mañana o esta noche al terminar la clase cuáles son todos los conectores para empezar a hacer claridad en que el conector
nos va a ayudar en la redacción. Es importante tener la lista de conectores. Entonces, anótenlo ahí. Lista de conectores. ¿Cuáles puedo usar? Porque esos nos podrían arreglar la vida en el momento de escribir. Muy bien. De aquí voy a saltar al interés humano. Y el interés humano es que ustedes eligen la redacción sobre temas que son, en este caso, el ejercicio libre de su interés. Pero por lo general yo tengo que mirar el contexto. ¿Dónde está mi motivación para escribir? Pertenezco a un periódico, soy de una revista, yo soy periodista especializado, a mí lo que me gusta es escribir, no sé, de tecnología, lo que me gusta es el tema de salud, me gusta meterme en política, por ejemplo, como Andrés. Andrés le gusta la política y le encanta saber de las instituciones y de estas cosas. Entonces él ya desde que inicia sus estudios ya sabe para dónde va. Entonces es necesario enfocarse sobre el interés que tiene la persona al conocer del tema. La primera pregunta que se tienen que hacer ustedes al abordar un tema es, ¿qué quisiera saber la opinión pública acerca de este tema? Pongamos que en ese contexto ustedes son los que saben, porque ustedes son los que se van a documentar, pero necesariamente ustedes son los que le van a dar la herramienta necesaria a ese texto para lograr un fin que es que otras personas conozcan acerca de. ¿Sí? Por ejemplo, si Sonia de alguna forma quería hablar de sus mascotas y que por favor no los abandonen, no las abandonen porque ellos no transmiten el coronavirus, entonces es necesario hacer ingentes esfuerzos porque la gente tenga conciencia. Entonces uno hace la campaña y hace la campaña desde las páginas de los diarios y haciendo noticias. Hay un montón de personas a las que les interesa el tema de las mascotas, que les interesa el abandono, que en redes sociales están manejando el tema. Entonces, igual, piensen que ahorita todo lo que ustedes como comunicadores van a escribir no se va a canalizar primero a partir de un medio masivo de comunicación, sino va a entrar por redes sociales primero. Entonces la gente en redes sociales es inmediatista. Ustedes mismos son impacientes. A ustedes no les convence esperar a que les den todo un dossier acerca del tema. No, ustedes quieren que les digan de una vez clarito 1, 2 y 3, porque ustedes pertenecen a la generación de la tecnología y la tecnología es inmediata. O sea, ya los celulares tienen que arrancar, los bebitos nacen con la opción de deslizar el dedo por la pantalla. A viejitos como yo y más viejitos que yo, eso nos costó trabajo. Pregúntenle a mi papá cómo va a contestar. Él pelea con el bendito celular que tiene siempre, porque él dice que nunca le accede a digitar y él le pega a la pantalla y le pega a la pantalla 80 veces y le digo, papá, no, o sea, aquí lo que tienes que hacer es suavecito por la pantalla, deslizar el dedo. Ese es un movimiento que los bebés hacen tranquilamente y que nadie les diga nada. En cambio, a nosotros nos tocó aprender. Ustedes coexisten con la tecnología porque todos son jóvenes. Entonces, saben perfectamente qué quiere la gente a partir de la utilización de sus dispositivos para accesar a la información. Muy bien, aquí me voy a adelantar porque esto ya se los había dicho. Ya habíamos visto la planificación y cuando vimos la planificación, ¡ay, profe! Clase de viernes. Y entonces nos pusimos a escribir. Y al ponernos a escribir, encontramos que ya teníamos algunas cositas acá pendientes por realizar. Muy bien. Les había comentado que es bueno la letra o la fuente que elijan que genere o aporte mayor claridad. Adicionalmente, ya les había comentado que también dentro de nuestra condición está la verbalidad. Y la verbalidad es la otra dimensión del texto. Entonces, este es un capítulo que se nos da a nosotros a partir de esa producción inmediata
Es decir, la coherencia que hay entre el pensamiento y la coordinación específica con lo que vamos a decir. Esa es mucho más imprecisa. No está, esa está sujeta al tiempo, es decir, la oralidad está sujeta a la situación inmediata que tiene el individuo cuando se enfrenta a la oralidad. El problema es no saber sostener una oralidad durante un determinado tiempo. Si ponemos acá un ejercicio de hablar durante 1 minuto de un tema sin utilizar muletillas, es decir, sino hacer una oralidad muy limpia, nos vemos en las delgaditas. Entonces aquí dice que hay una producción mental y verbal que se hace de manera automática y simultánea. Y existe la mayor posibilidad de caer en la imprecisión, porque no es fácil sostener ese ejercicio. Ya se imaginarán que el siguiente ejercicio es oral, que ustedes estén 1 minuto hablando de un tema particular y obviamente esto también tiene que ser programado y organizado. La comunicación verbal es la que más aporta malas interpretaciones. Recuerdan que en las teorías lo que estábamos tratando de identificar a partir de los axiomas es no caer en las falsas interpretaciones y en las malas interpretaciones. Entonces, ahí se hace urgente y necesario que ustedes revisen esta condición. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué elementos tienen en su cabeza para argumentar y para poder asumir la verbalidad en una condición completamente normal? La preparación para el escrito puede ser similar a la verbal desde el punto de vista del conocimiento del tema y la investigación, pero la producción es distinta. La escrita, mucho más elaborada, buscando estilo, buscando depurar lo que digo. La verbal utiliza el recurso mental de la inmediatez y del repentismo para poder reaccionar frente a hasta ese ejercicio que nos están dejando, que es el de la oralidad. ¿Qué beneficio tiene? La retroalimentación inmediata del interlocutor. Allí sí se da. ¿Cómo es que decimos que son los textos escritos? Que ahí lo que se produce es una comunicación que va en cuál vía. Los día a día se encargan de contaminar más la imagen del país. Ese es Michael, que a esta hora está en las noticias. La unidireccionalidad. Recuerdan que les decía que cuando uno escribe una noticia, nadie lo llama a uno a decirle, oye, qué bien te quedó, ¿cuándo vuelves a escribir acerca de eso? No, uno escribió para una masa amorfa y nunca le dijeron a uno si entendieron, si no entendieron, si les gustó, si no les gustó, si quieren que uno amplíe la condición del texto. No pasa absolutamente nada. Ni siquiera los mismos noticieros saben. Por eso es que se inventan el numeral del día para saber en qué parte de la tendencia están. Donde ellos bajan con el numeral, saben que inmediatamente hay otro medio que lleva la bandera ese día. Entonces, todos se mueven por el tema del día y ponen a la gente a opinar. ¿Pero por qué ponen a la gente a opinar? Para generar una ventanita de contacto con la opinión pública y para mantenerlos ahí. Todo el mundo sueña con salir. Y entonces se pegan y llaman 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta que les reciben la llamada. Para saber que, Julio, por favor, no me cuelgue. ¿Qué es lo que más o menos pasa en estos medios? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un híbrido telefónico digital para hacer que las llamadas entren al noticiero, por ejemplo, a nivel de radio. Y en televisión no existe. Por lo tanto, las mediciones de audiencia van a partir de la fuerza o característica que tiene ese medio informativo, bien por los textos elaborados en las notas, por la precisión de la información con lo que la gente quiere saber, pero también por la presentación de sus periodistas. Cuando los periodistas están presentando las notas y estos periodistas son
demasiado debiluchos frente a la información, se traban, no dicen lo que es. Al que está en la costa se le entiende más a un gringo en otra condición que a ellos locutando. Entonces ahí la cosa se complica. Ellos también hacen que los noticieros tengan audiencia y al día siguiente están leyendo los índices de audiencia, porque de eso vivimos. Y cuando no somos populares, no nos ven, no nos contratan y tampoco nos pagan. Entonces, claro, es la maduración de los periodistas en los medios y la maduración de los medios. La fuerza, por ejemplo, a Noticias 1, aunque es el noticiero más pobre, el que en este momento no cuenta con visualización, es el noticiero más fuerte y más contundente. Primero, porque su línea de pensamiento no la ha vendido a nadie y porque se ha caracterizado siempre por ser la red independiente. En este orden de ideas, son muchos los frentes que yo tengo que cuidar. En el caso de la retroalimentación inmediata por parte del locutor, del interlocutor como parte del beneficio, es que esta comunicación verbal va en doble vía. Es decir, yo, si tengo a mi interlocutor enfrente, tengo la posibilidad de que él me pregunte a mí o me diga asertivamente lo que usted quiso decir fue. Es más, en las conferencias la gente levanta la mano. En las exposiciones, uno al final recibe preguntas. En las clases, pues uno interactúa con los estudiantes. En la oralidad de los periodistas, tienen a una opinión pública que todo el tiempo está pendiente de dónde se cae, qué dijo, qué no dijo, con la responsabilidad de no transformar la realidad. Que yo tengo que decir lo que es. Entonces, obviamente, la comunicación verbal en la oral tiene esa característica interesante. Aquí dice, en la gestual, en nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, muecas, señales con las manos, que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. Como quien dice, esta comunicación gestual acompaña la oral y es mucho más fuerte que la misma oralidad. Yo puedo durar muy poquito tiempo sin mover mis manos y el lenguaje de las manos también tiene sentido. El lenguaje del cuerpo tiene sentido. En la plataforma les voy a dejar, bueno, ya les dejé unas herramientas para escribir el ensayo, escribir un ensayo. Es uno de estos videos de YouTube, tiene muchas ayudas importantes para que por favor lo vean. Les voy a dejar también para la sesión de mañana los 21 gestos. ¿Qué quieren decir los gestos? ¿Qué quiere decir cuando yo como mujer empiezo a jugar con mi cabello? ¿Qué quiere decir cuando los hombres se sientan cruzando la pierna? ¿Qué quiere decir cuando la mujer cruza la pierna? ¿Qué quiere decir cuando las personas mueven sus brazos hacia atrás y se agarran el codo o más arriba del codo? Esas son personalidades un poco complejas. En la universidad tenemos un personaje así que camina por toda la universidad con el brazo agarrado atrás, incluso cuando pasa la carrera séptima. Tienen que tenerla muy presente, la gestualidad, porque a nivel, ¿alguno de ustedes trabaja en el área de recursos humanos? ¿En contratación de personal? ¿Ninguno? Ok. Cuando uno trabaja interactuando, por ejemplo, con psicólogos y recibiendo personas dentro de la organización, normalmente llega a la fase de las entrevistas. Y en las entrevistas, las personas que entrevistan son entrevistadores profesionales. Así como nosotros somos entrevistadores profesionales desde el periodismo, ellos son entrevistadores profesionales desde la psicología y conocen perfectamente en qué consiste la gestualidad de la persona. Si, por ejemplo, miran a la izquierda arriba, o miran a la derecha arriba, o miran de frente hacia la izquierda, o miran de frente a la derecha,
Todas estas cosas o estamos inventando o estamos recordando. Tanto situaciones como sonidos. Cuando miramos arriba estamos buscando información, ¿sí? Entonces, el video de los 21 gestos se los voy a dejar para que lo consulten y lo vean. También les dejé otras lecturitas ahí pequeñas que apoyan el tema de plataforma. Como aviso parroquial, nosotros vamos a tener clase lunes, martes y miércoles, ¿verdad? El día miércoles vamos a hacer nuestro primer parcial oral. Y este primer parcial oral incluye las teorías de la comunicación. Les recomiendo, por favor, revisen, están en la plataforma. Las explicaciones, digamos, están en los textos. Esas ayudan bastante. De manera que el día miércoles tenemos parcial. ¿Lo tienen presente? Muy bien. ¿Sí dijeron que sí? Porque no veo. Pusieron cara de tristes. Ya salieron de la evaluación de psicología hoy, entonces el miércoles salen de esta con su primera nota. ¿Ok? Bueno, muy bien. La comunicación gestual, pues todo el mundo la tiene completamente clara. Clasificamos como características particulares del emisor. En la cara, el ceño, la sonrisa, las muecas, los ojos, la dirección de la mirada, lo que les estaba diciendo, y la alteración de la pupila. ¿Ustedes sabían que cuando una persona dice mentiras, la pupila se agranda? No sabían. Entonces, el día que le vayan a mentir a los novios, a las novias, a la pareja, hombre con hombre, mujer con mujer, y lo mismo en sentido contrario, o al que sea, procuren no decir mentiras, porque si no saben, la pupila se agranda. Entonces ya me los imagino mirándole la pupila ya, a ver, ¿cómo fue que dijo? A ver, dígamelo otra vez, dígamelo otra vez. Son cosas que no se pueden modificar en las personas. Entonces, pues es interesante tenerlo claro. En el cuerpo, por ejemplo, en comunicación gestual está la postura, la posición de las piernas, el distanciamiento. Ya les había comentado que en temas de proxemia, la proxemia estudia la distancia a la que tienen que estar las personas. Hoy en día, que de una vez les cuento una información que oí yo de un científico, no sé si la escucharon, pues el tema que se nos viene con lo de la pandemia es una cosa compleja. Es decir, en este momento, claro, se están afectando los primeros y son muchísimas personas. ¿Por qué estamos en confinamiento? Para evitar que el brote, mientras se inventan la vacuna, no le vaya a dar a más personas. Es decir, no vayamos a quedar contagiados. Pero lo triste de la situación que me pareció preocupante es que en los próximos 2 años estaremos contagiando a la gente por coronavirus. Y es muy probable que a todos nos dé. El problema de la pandemia es que le da a todo el mundo al mismo tiempo. Eso es una cosa que no habíamos vivido desde pestes que según entiendo, tuvieron en la época del Imperio Romano. Háganme el favor, eso fue hace como millones de años, miles de años, pues. Pero pienso yo que de alguna forma nuestra vida va a cambiar. Y nuestra vida va a cambiar teniendo mucho más cuidado de quién se sienta al lado. Claro que en Transmilenio es un poco difícil el tema, pero me imagino ya mucha gente subiéndose a Transmilenio con guantes para no tocar las barandas y los tubos de los buses, porque seguramente el distrito va a dejar de limpiarlos. Ahorita donde no va nadie, los limpian y les ponen una cantidad de desinfectantes. Cuando nuevamente volvamos a nuestro día a día, todo el mundo va a seguir tocando los benditos tubos esos. Y yo no sé si ustedes piensan como yo, pero me parece que hasta aquí fue un despropósito tocar esos tubos que no lavaban nunca. Como las barras de los carritos de mercado, lo mismo. La vida va a cambiar y la gente va a ser un poquito más obsesiva con su tema de lavado de manos, con su protección a nivel personal y porque ya nos dijeron,
Esto va a seguir contagiando a personas por lo menos de aquí a 2 o 3 años. ¿Por qué razón? Porque el virus va a quedar latente mientras nosotros no tengamos el virus, no vamos a resistir frente a él. Entonces toca que desarrollen verdaderamente una vacuna y que la prueben en todos los posibles casos. Entonces, el tema de la proxemia y el distanciamiento es muy interesante y muy importante. Cuando uno no conoce a una persona o no tiene una relación con ella, la distancia a la que habla es más de 1 metro. Pero hay personas que intentan hablar con uno y se acercan y abusan de personas bajitas como yo. O sea, uno termina ya mirando a la persona y la persona grandota termina encima de uno mirando a ver cómo es que uno habla y cómo interactúa con uno. Las chispitas de la saliva salen. Es que yo no sé si ustedes vieron un video de cómo se aumenta y se amplifica el tema y no es que quede en el espacio donde la persona estuvo. No, es que las gotículas, que así lo llaman científicamente, se esparcen en el ambiente y quedan rodando dentro de un salón. Por lo tanto, si todos hablamos en el salón y vamos a volver al salón, menos mal los de nosotros son salones grandes con poquita gente. Ustedes se alcanzan a imaginar derecho donde hay 90 personas en el salón y cierran la puerta. Entonces vamos a tener que ser un poquito prudentes con el tema de la proxemia. Eso es importante tenerlo presente en el distanciamiento cuando hablamos con alguien y cuando estamos interactuando desde el punto de vista de la gestualidad. Ni por el chiras, tengan contacto táctil con las personas. Hay personas que, voy a mostrar acá mi hombro, ¿no? No sé si lo ven. Uno habla con ellas y uno empieza a sentir que la persona todo el tiempo le está haciendo a uno, no, pues entonces yo le decía que tal cosa, pero recuerda que yo le conté la vez pasada, oiga, pero páreme bolas. Yo no tengo por qué tocar a una persona que no conozco, con la que no tengo intimidad. Si son mis hermanos, claro, todos nacimos de la misma mamá y todos estuvimos en la misma casa, hermanos de sangre o hermanos de la vida. Hemos crecido dentro de la misma casa y ese tipo de confianzas las tenemos dentro de la misma casa. Pero con una persona que apenas compartimos con ella, que son compañeros nuestros, a no ser que se conviertan ya en los amiguis y los super amigos, entonces los super amigos me permiten a mí acercarme. Una pareja que tiene acercamiento desde el punto de vista afectivo, donde hay encuentros cercanos del tercer tipo, bueno, listo, uno se acerca y se acerca mucho, pero a veces hay señores que les da la abrazadera con las niñas o niñas que les da la abrazadera con los muchachos. Bueno, eso es obviamente dependiendo de cada quien, pero sí hay unas normas de distanciamiento, sobre todo desde el plano organizacional. Yo tengo que tener mucha prudencia como manejo esa proxemia. Entonces les recomiendo ver el videito que les voy a dejar. Con referencia al tono, al ritmo, a la interpretación de lo que ustedes están haciendo, pues desde ya les recomiendo los ejercicios. Hacer ejercicios de vocalización, hacer ejercicios antes de que hagan sus prácticas en la radio, sus prácticas en la televisión. Este aparato fónico hay que calentarlo. Una forma de calentarlo es hacer... Y cuando ustedes entran por ejemplo, a hacer un ejercicio antes de leer algo, empiecen a hacer vocalizaciones, lo que los cantantes llaman boca chiusa, que es la boca cerrada y distintos tonos, altos, medios y bajos. Los cantantes lo que hacen son escalas, ¿sí? Escalas y van precisando dónde queda la nota. Nosotros los que lo escuchamos precisamos la posición de la emisión de la voz en nuestra garganta, pero hacemos ejercicios antes de, y movimientos que por el exceso de movimientos A, E, I, O, U, vamos empezando a mover los músculos de la cara y hacer ejercicios para aumentar la vocalización, como lo que le dije a Alejandro, de poner el lápiz y hablar. Obviamente el lápiz de ustedes, ¿no?
no el lápiz del amigo. El lápiz del amigo y el que ha estado en manos del señor Albarracín, de Pepito, de Juanita de la bizcochería, de Pedro el de la panadería, que ha estado rodando por todas partes de taller de microbios como arroz. Acostúmbrese a echarle alcohol a eso que se meten entre la boca todo el tiempo. Los dedos, las manos, todo. Por favor, ahora tenemos que cuidarnos mucho y será parte de la misión académica del ejercicio. Entonces, hagan esos ejercicios con el lápiz para tratar de leer párrafos con el lápiz entre dientes. Es dificilísimo. Al principio no suena y después tampoco, pero uno hace el ejercicio para tener una mejor vocalización. Muy bien, entonces, nuevamente, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? Muy bien. Prepárense porque mañana tenemos ejercicios de oralidad. ¿En qué consisten los ejercicios de oralidad? Una, en sostener durante 1 minuto la exposición de un tema, sin muletillas, en coherencia, buscando dimensión comunicativa. Obviamente se planifica igual que el texto escrito. ¿Qué quiero decir? Eso quiere decir que puedo tener unas pequeñas pautas. Es decir, voy a hablar de este tema y mis variables van a ser esta y esta y esta. Si quieren continuar con los temas que están escribiendo, que deberían seguir trabajando para lograr construir ese texto mejor, pues pueden manejarlo en oralidad por lo que ya se metieron dentro de esta temática. La otra condición es la de descripción. Entonces, vamos a describir objetos y les recomiendo que antes de clase tengan a mano objetos que ustedes quieran que su compañero describa. Entonces, van a seleccionar quién va a describir y le van a mostrar, por ejemplo, yo mostraría esto. Entonces, por ejemplo, digo, Sonia, sin nombrar el objeto, describe qué es. Entonces, abre tu micrófono e intenta hacer el ejercicio. Bebida caliente con un aroma agradable, reconfortante para los climas fríos como el de Bogotá. Recomendación tomarlo sin azúcar y vienen varias presentaciones. Ah, ok, pero lo que me mostraste fue esto en una condición ya caliente, o sea, lo que tiene aquí adentro. Si me hubieras dicho eso de una taza. Sí, o sea, el contenido, ya como lo disfrutaría, mejor dicho. Ah, exactamente. Yo te estoy mostrando esto y tú tendrías que haber descrito. Haz de cuenta que yo estoy en condición de discapacidad visual. Ahí te lo cambiaría, entonces te diría preparación lista para mezclar con agua y revolver y se puede calentar al gusto. Pero volviste a decir o lo bebida mismo. De café, no lo sé. Esta es un recipiente de vidrio que en su interior aloja un polvillo. Y ahí en adelante ya dices de qué se trata, para que la persona sepa que lo que estoy sosteniendo en mi mano es un frasco de vidrio que contiene Es un café. vidrio. Ah, ¿Sí? ok. Nuevamente Ok. es el qué de la información. ¿Qué estás describiendo? Entonces les ruego tener varios elementos. Mañana vamos a hacer oralidad y dentro de esa oralidad hay que tener muchos recursos. Entonces, por ejemplo, si les muestro qué es esto. Bueno, esto realmente es como la que les regalaron. Una piedra, sí. Una piedra. Claro que esta tiene un color extraño. Muestra a ver si esta se ve un poquito mejor. Bueno, traten de buscar unos objetos. O por ejemplo esta. ¿Sí? Traten de tener algunos elementos alrededor en su mesa porque van a mostrarlos y van a elegir cuáles de los compañeros del curso van a describir y les van a dar obviamente un tiempo, ¿ok? Vamos a jugar a mover las sin huesos. Muy bien.
Entonces, si no hay más objeciones, terminamos el ejercicio de clase hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Nada? Regálenme un segundo para hacer un registro de la clase, por favor. Sonrían. Muy bien. Bueno, que pasen una linda noche. Afortunadamente no se tienen que mojar. Ya llegaron a la casa. Gracias a Dios, Claudia. Buena noche para todos. Gracias. Buenas Dios noches, los bendiga. Que les compañeros. vaya bien. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias. Que Chao. estén bien. Chao, que Chao. descansen. Chao, igual. Chao.